Hola, bienvenidos a la silla de Amelia. Mi nombre es Alexandra Rodríguez y en este ratito que vamos a compartir tengo la firme intención de convenceros de que la vida es mucho más fácil de lo que en un principio puede parecer. Comenzamos. Hoy quiero hablaros de un tema que a mí me apasiona, me encanta, y es el trauma. Y vamos a comenzar con la definición que da la RAE de la palabra, ¿vale? Y la RAE, en su primera acepción, dice: choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Y en su segunda acepción dice: emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. Pero quiero quedarme con la primera. Os la repito, prestar atención, por favor. Choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Y esa es la clave. La palabra inconsciente. Cuando vivimos un trauma, se nos queda en el inconsciente. Muchas veces, no siempre, ¿eh? Hay veces que somos capaces de reconocerlo. De hecho, existe el estrés postraumático, que lo tenemos normalmente bastante identificado. Pero en muchas, infinitas ocasiones sufrimos un trauma y se queda en el inconsciente y no somos conscientes, valga la redundancia, de que eso ha ocurrido. Cuando tenemos una situación muy perturbadora, algo que nos perturba mucho, se activa, el cerebro está dividido en dos hemisferios, esto lo sabemos, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y a su vez esto está unido por el cuerpo calloso, ¿vale? Esto es un poquito rollo y voy a contar muy poquito, una pincelada, no creáis que voy a hablar de este rollo así tema científico, porque no. Simplemente es una pincelada para que nos podamos un poco situar. Cuando estamos en una situación de trauma, como os decía, se activa la amígdala del hemisferio derecho, ¿vale? Y se desactiva el hipocampo del hemisferio izquierdo. Con lo cual, ese recuerdo, esa situación no se procesa bien. Y conseguimos que se quede una red neuronal aislada. Puesto que se ha activado una parte del hemisferio derecho y desactivado una del izquierdo, entonces lo que conseguimos es que se quede una red neuronal aislada. Que esto quiere decir que no está conectada con el resto del cerebro. Y ahí radica la madre del cordero. A partir de ahí pueden pasar muchísimas cosas y nosotros no saber nunca por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Cuando alguien me pide una consulta, lo primero que hago es preguntarle el motivo. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Y según el motivo que me da, yo decido qué técnica o terapia voy a utilizar, porque utilizo varias. Y una de las más utilizadas, una de las que más pongo en práctica, es la terapia TIC. Y muchos diréis, ¿y eso qué es? Pues TIC es el acrónimo de Técnicas de Integración Cerebral. Y esto es una auténtica maravilla, pero de verdad, una auténtica maravilla. Muchísimos no sabréis lo que es, porque no es muy conocida. A lo mejor si conocéis su prima hermana, que es EMDR, esta es bastante más conocida, es bastante más popular y más famosa, es americana y todo lo que es americano es muy conocido. Las TIC las crea un matrimonio argentino, las inventa un matrimonio argentino. Y la de EMDR, Shapiro, que es una psicóloga americana. No sé si es psiquiatra o psicóloga. Creo que es psicóloga americana. Y las TIC, el matrimonio Solvay, el marido y la mujer Solvay, que son argentinos. Son primas hermanas. Es más, yo estoy certificada en TIC. Yo hago las TIC porque, aparte de que me parecen más rápidas y efectivas que el EMDR, pero si escucha, el EMDR es maravilloso también, ¿eh? Maravilloso. Lo que pasa que a lo mejor es un poco más enreversado, un poco más complicado. Pero yo también utilizo muchas técnicas de EMDR, ¿eh? Lo que pasa que sí es cierto que yo no estoy certificada en EMDR y sí en TIC. Con lo cual, pues utilizo más las TIC porque tengo más autoridad, ¿no?, en ello. Pero bueno, una vez dicho esto, que esto es un poco rollo, vamos a lo interesante. Cuando viene una persona
y me dice el motivo de la consulta y yo valoro que tengo que utilizar las TIC, entonces le digo, vamos a valorar si tú tienes algún trauma. Y la persona me suele contestar, pero vamos, en el 99% de los casos me suelen decir, no, yo trauma no, vamos, que yo recuerde, pues es que nunca he sufrido ningún trauma, o sea, nunca me han atracado por la calle, ni se me ha quemado la casa, ni he recibido grandes palizas, ni me ha atropellado un coche. Yo es que traumas, así que yo sepa. A ver, traumas que tú sepas, pero vamos a ver los que no sabes. Y entonces, el siguiente paso que yo hago es, hago un pequeño cuestionario, una especie de historia clínica, digamos, en el que hago un montón de preguntas, hago una batería de preguntas bastante importante. Pero es muy curioso porque dentro de las preguntas que hago unas que la gente se queda muy alucinada, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo fue el embarazo de tu madre? La gente se queda... Sí, mientras tu madre estaba embarazada de ti, ¿ocurrió algo? ¿Ella estaba bien, estaba contenta o estaba pasando algo en su vida? O... Por ejemplo, ¿fuiste deseado? No es lo mismo ser deseado que ser querido, ¿eh? Hay veces que no somos deseados porque nuestra madre se ha quedado embarazada sin buscarnos, y eso es no ser deseado, pero no quiere decir que una vez que se queda embarazada nos quiera con toda el alma y seamos lo más grande de su vida, ¿eh? Esto es importante. También pregunto, por ejemplo, si los padres se querían. ¿Cómo fue el parto? Es muy importante. Si hubo complicaciones en el parto, si hubo anestesia, si hubo vuelta de cordón, si fuiste a la incubadora cuando naciste, si te sacaron con forceps. Hoy en día los forceps no existen, pero de mi generación para adelante, de hecho yo nací con forceps. Entonces hago todas estas preguntas y la persona se queda un poco flipada, ¿no? Porque no entiende mucho. Y la historia es que cuando la persona que viene a la consulta, el cliente o clienta, me dice, yo sepa, yo no he tenido ningún trauma. Entonces yo les cuento la historia de la mamá y el pimiento, que es una historia que a mí me encanta, que a mí me contaba mi maestra, Rosa, y mentora, y yo la utilizo con su permiso. Y la historia de la mamá y el pimiento es la siguiente. Había una mamá que estaba en casa con su bebé y de repente pues acuesta al bebé a echar la siesta. Y ella aprovecha para hacer la comida. Dice, bueno, mientras el bebé está durmiendo, pues yo hago la comida. Y de repente se da cuenta de que no tiene pimiento. Dice, bueno, no tengo pimiento, ¿qué hago? Voy a pedírselo a la vecina. Abre la puerta, cruza el descansillo, llama a la puerta de Conchi, que es la vecina de enfrente, y dice, oye, Conchi, ¿no tendrás un pimiento? Que fíjate, me he puesto a hacer la comida y de repente me doy cuenta que no tengo pimiento. Y dice, Conchi, sí, mujer, ¿cómo no voy a tener pimiento? Pasa, que te lo doy. Pasa y le dice, oye, ¿te has enterado de lo que le ha pasado a Manoli? Es que es muy fuerte lo de Manoli. Y dice la mamá, no, a ver, no me cuentes nada porque es que tengo al niño durmiendo. Me voy volando. Dice, bueno, mujer, dice Conchi, que le gustaba a Conchi hablar lo más grande. Dice, bueno, mujer, a ver, que si el niño está durmiendo no se va a enterar. Espérate que te cuente lo de Manoli. Total, que al final la Conchi le cuenta lo de Manoli porque si no, no le da el pimiento. Pero tarda 5 minutos, ¿eh? La madre, incluida la anécdota de la Conchi, tarda 5 minutos en volver a su casa. Pero el niño, da la casualidad que en ese momento, cosas que pasan, ley de Murphy total, el niño se despierta. El niño se despierta y empieza mamá, y mamá no está. El niño se levanta de la cama, se baja de su camita y se va a buscar a mamá. Mamá no está en ningún lado. Mamá no está en el salón, mamá no está en la cocina, mamá no está en ningún lado. Va andando así como puede porque es muy chiquitito, pero ya camina y ya en el pasillo ya se cae derrumbado. Ya empieza a llorar, mamá, con un desconsuelo tremendo. Y en esto que viene la madre. La madre ha tardado 5 minutos, ¿eh? Viene la madre, se encuentra al bebé en el suelo llorando. Mamá. Viene la madre, le coge. Ay, mi vida, pero cariño. Pero ya está, venga, ya. Mi niño. Ya ha venido mamá, si no ha pasado nada, cariño. Total, que mamá vuelve a acostar al niño en la cama y el niño se vuelve a dormir. Punto. Aquí ya no pasa nada más.
Nadie más vuelve a acordarse de ese hecho nunca, jamás en la vida. Y no se le da, por supuesto, ninguna importancia. Pero ese niño, durante esos 5 minutos en los que él llamaba a mamá y mamá no venía porque mamá no estaba, él, como buen cachorro, ha sentido abandono. Y un cachorro con sentimiento de abandono piensa en muerte. Con lo cual, este niño, durante 5 minutos, que para él han sido una eternidad, ha sentido que se moría, que se iba a morir en la muerte. Y eso le ha dejado un trauma. Le ha dejado un trauma que nadie se ha enterado. Fijaros qué impresionante. Y a lo mejor este niño de adulto pues tiene una serie de problemas, una serie de síntomas que no entiende por qué vienen, pues a lo mejor miedo a la oscuridad, a lo mejor miedo a volar, a lo mejor ansiedad, a lo mejor terrores nocturnos, a lo mejor problemas en las relaciones afectivas. Vete tú a saber por dónde ha salido esto. Y esa persona no sabe muy bien por qué, tiene los síntomas en la actualidad y a lo mejor va a terapias psicológicas y no encuentran el motivo. A lo mejor las terapias psicológicas le alivian, yo no te digo que no. Las terapias psicológicas al uso. La terapia a lo mejor cognitiva, la conductual, la cognitivo-conductual, terapias parlantes en definitiva. Pero nunca van a llegar al punto del por qué, que es lo que sí que hace las TICs. La TIC te lleva al punto del momento en el que tú sufriste ese trauma que a día de hoy te está haciendo tener esa sintomatología. Muy fuerte, ¿eh? Es que es apasionante. Es que es apasionante. Así que, ¿cómo lo hacemos? Pues como la historia esta, lo que ha ocurrido, el trauma, está en el subconsciente y tú a nivel consciente no te acuerdas en absoluto de lo que pasó el día que tu madre se fue a buscar un pimiento a casa de Conchi, lo que hacemos es viajar a través de tu propio subconsciente. Estando consciente, cuidado, esto no es hipnosis. Aquí no tiene nada que ver la hipnosis, estás totalmente consciente y estás totalmente en ti mismo. Pero a través de la sensación física, cuidado, muy impresionante también, a través de la sensación física viajamos por el subconsciente hasta encontrar lo que llamamos en TIC el hecho fundante, que es el momento en el que se activa ese trauma. Es impresionante, de verdad, impresionante. Tengo casos, voy a contaros algunos casos, por supuesto no voy a poner nombre de las personas, pero voy a contaros casos. Por ejemplo, una clienta viene a la consulta porque tiene pánico, pero, pánico, era fobia a las arañas, pero, hasta un punto en el que prácticamente no puede vivir, es incompatible con la vida. Más de una vez ha terminado en el hospital por ver una araña, darle un ataque de ansiedad y tener que ir al hospital, extremo, una fobia extrema. Y no sabe cómo enfrentar eso, lleva toda la vida. Además es una persona que, como suele pasar, cuando estamos huyendo de algo, lo que hacemos es atraerlo, porque nos focalizamos. Ella no quería ver arañas bajo ningún concepto, pero estaba todo el día pensando en arañas. Llegaba a un sitio y lo primero que hacía era buscar una araña. Y claro, en muchas ocasiones la encontraba. Total, que viene a la consulta desesperada porque no puede vivir, no puede viajar, no puede ir a ningún lado, tiene que estar en sitios súper controlados, en su casa, que no tiene ninguna araña, no sé qué, no sé cuántos, no abrir las ventanas para que no entren. En fin, además esta persona vivía en un bajo, imaginaros. Total, que nos ponemos, le propongo, por supuesto, la terapia TIC, claro, a ver de dónde viene ese trauma. Nos ponemos a hacerlo. Nos ponemos a ir hacia atrás a buscar el hecho fundante mediante unas técnicas que ya os iré contando en distintos podcasts. Muy facilitas, muy sencillitas, no es nada ni complicado, ni duele, ni nada de nada. Y vamos, como os digo, con estas técnicas hacia atrás en el tiempo y llegamos a un punto en el que ella porque importante decir este apunte, casi todos los traumas, casi todos los síntomas que tenemos en el momento presente que obedecen a traumas
a perturbaciones, a recuerdos no procesados, ocurren entre que estamos en la tripa de mamá, o sea, desde que somos un huevo / cigoto, hasta los 7 años más o menos. Ahí ocurren la mayoría de situaciones que luego en el momento presente, con nuestra vida de adolescentes, adultos o ancianos, nos están fastidiando. Es impresionante, impresionante. Con lo cual, lo que conseguimos o lo que intentamos haciendo la terapia de TIC es ir hasta esa etapa, lo más atrás posible. Si llegamos al útero materno, ya la maravilla. Y se llega en muchas ocasiones al útero materno. Es que es impresionante, de verdad. Total, que bueno, con esta clienta, que me voy. Con esta clienta llegamos, vamos para atrás, y llegamos a un punto en el que ella, con sus 2 hermanos, ella es la mediana de 3 hermanos. Tiene un hermano mayor, luego va ella y tiene un hermano pequeño. Y sus padres les llevan a pasar un día al campo, al río. Y en un momento dado, su hermano pequeño está en un agujerito que había con un palito, metiendo un palito, y de ahí salía una araña. Y entonces el niño estaba jugando con la araña. Y ella le dio una impresión grandísima el hecho de que esa araña, ese bicho, porque la araña era grandecita, ese bicho pudiera morder a su hermano, pudiera hacerle daño a su hermano pequeño. Entonces ella era como le decía al hermano: quita, no hagas eso, no, quítate, que te va a picar el bicho. Y el niño no, el niño tan tranquilo, jugando con el palito, metía el palito por el agujerito, salía la araña se volvía a meter, la araña volvía a salir. Bueno, creo que os imagináis la escena. Lo más inocente del mundo. Pero a ella le creó un trauma esa situación. Pensaba que esa araña iba a salir, iba a picar al hermano le iba a dar, yo qué sé, una erupción, se iba a poner malísimo, se iban a tener que ir al juez. Bueno, se le disparó la imaginación. Y en ese momento tan perturbador para ella, no lo procesó bien y ahí se quedó. Y el resto de su vida, ella nunca más se acuerda de este hecho, No se vuelve a acordar de este hecho para nada. De hecho, cuando estamos haciendo las TICs y llegamos ahí, alucinaba. Decía, no me he acordado en toda mi vida de que efectivamente esto pasó. Porque pasa mucho, Pasa mucho que cuando llegamos a la escena fundante, la gente no se acuerda de que eso ha ocurrido. Y cuando llegamos dice, entonces sí se acuerdan, pero que a lo largo de su vida no. Normalmente cuando tenemos un hecho traumatizante, lo bloqueamos. El cerebro es muy listo y el cerebro bloquea. Y no se acuerda ya uno más. Pero claro, no te acuerdas, pero los efectos sí los tienes. Bueno, impresionante. ¿Qué hicimos? Llegamos a lo que se hace siempre en las TICs. Llegamos al recuerdo, a la escena fundante, y reprocesamos el recuerdo. Lo reprocesamos, la persona hacemos que vea que no ocurre nada, que no pasa nada, que esa araña no ha picado a su hermano, que no ha ocurrido nada de lo que ella podía imaginar en su cabeza en aquel momento. No pasa nada, no ha pasado nada. Se reprocesa con otra serie de técnicas que ya contaré algún otro podcast, y se reprocesa ese recuerdo, se integra esa red neuronal que estaba suelta, ya se integra porque hemos hecho a través de una técnica que se llama ojo por vez, hemos hecho una bilateralidad y hemos conseguido que esa red neuronal se integre a través del cuerpo calloso en el hemisferio derecho y en el izquierdo. Y se queda integrada. Y eso ya no vuelve a molestar jamás en la vida. Ahí se cura y punto. Para siempre jamás. Y esta persona, a día de hoy, hace tiempo de esto, hace algunos años, pero sigo teniendo contacto, porque la verdad que con la mayoría de la gente que viene a consulta, ahora es online, luego sigo teniendo contacto. No sé por qué, se quedan muy agradecidos, porque como vienen con unas cosas que les afectan muchísimo y que les preocupa mucho y se curan, luego se quedan muy agradecidos, se piensan que es que yo he hecho algo y bien sabe Dios que no, que yo solamente aplico las técnicas, pero la gente se queda muy agradecida y luego la verdad pues que mucha gente se queda como amiga, ¿no? Y es maravilloso además. Entonces esta persona, con la que sigo teniendo un contacto bastante estrecho, sigue sin tener ningún pánico a las arañas. Y además me cuenta anécdotas, bueno, me contaba al principio, porque claro, la gente, todo el mundo que la conocía, sabía su pánico por las arañas.
Y claro, cuando de repente empieza que hay una araña y coge y la pisa tan tranquilamente, la gente era como, perdona, ¿qué pasa? Y ella ya no tiene ningún problema con las arañas. Ve una araña y es capaz de coger el fufú y echar fufú, cosa que antes era imposible, no podía. O sea, era imposible, se quedaba bloqueada, totalmente bloqueada, si veía una araña y le daba un ataque de pánico. Ahora es capaz de coger un fufú y matar a la araña. O incluso si va por el suelo, pisarla. Y un día me contaba, no te lo vas a creer, he pisado una araña con chanclas. Ella pensaba que con chanclas era como muchísima más hazaña, porque claro, voy sin chanclas, imagínate, me podía haber tocado la piel, ¿no? Y me acuerdo que su hija estaba con ella ese día y su hija alucinaba, decía, mamá, ¿has pisado una araña? Y claro, ella decía, no, es que ya no le tengo miedo a las arañas. Y claro, todo el mundo alucina y dice, pero ¿cómo lo has conseguido? Le da mi teléfono y ahí estoy yo. Pero quería contaros esta anécdota porque es maravillosa. Bueno, hay más, hay muchísimas más. Hay otra que también es absolutamente impresionante. No sé cómo vamos de tiempo, os la voy a contar porque esta también es que es impresionante. Otra persona llega a mí. En aquel momento tenía todavía consulta física, no había estos virus. Y llega una persona a consulta que venía recomendada por otra persona y me dice que bebe alcohol, que se emborracha. No se considera alcohólica porque no es que no se considera alcohólica, pero que ve que a lo mejor cuando sale del trabajo, además tenía un buen puesto. Quiero decir, a lo mejor relacionamos a las personas alcohólicas con gente, pues a lo mejor con problemas laborales, porque a lo mejor por beber mucho les han echado, en fin. No era el caso de ella. Ella no se consideraba alcohólica, pues porque tenía una vida, digamos, normal, ¿no? Tenía su trabajo, su familia, su todo, y llevaba una vida totalmente normal. Pero cuando llegaba a casa después de trabajar, pues se ponía una copita. Y luego eran 2, y luego eran 3, y luego eran 4, y al final se iba a la cama borracha perdida. Y esto lo hacía todos los días. Pero luego se levantaba, iba a trabajar, actuaba normal. Nadie era consciente de esto, ¿eh? Pero claro, ella se daba cuenta de que se iba todas las noches borracha y que además que en el día que decía hoy no bebo no lo podía conseguir, tenía que beber. Y entonces, pues yo, claro, me viene contando esto y digo, tic, a ver de dónde viene esto, porque ella me contaba, es que yo no sé, porque no en mi casa no lo he visto yo esto, que yo sepa, mi madre no, mi padre no, no, es que no es una cosa que yo haya visto, no es una cosa que tal, no. Ella no sabía muy bien de dónde podía venir esta historia. Total, tic, de cabeza, claro. Nos ponemos, empezamos a ir a buscar el hecho fundante a través del subconsciente y a través de la sensación física y llegamos a un punto impresionante. Ella es pequeña, ya os digo que siempre es cuando eres pequeña. Ella es pequeña y está en casa con su madre, su padre y su abuelo, tranquilamente. Y la madre dice que se va a comprar, que va a hacer la compra y que se cuiden, tanto el padre como el abuelo, que cuiden de la niña. Estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Cuando los padres se ponían un poco nerviosos si tenían que cuidar a los niños y era como que esto era cosa de... Esta señora tiene una edad ya, esta clienta tiene una edad y estamos hablando de cuando los padres se ponían muy nerviosos si tenían que cuidar a los niños y era como... Era cosa de mujeres, ¿vale? Entonces la madre le dice, quedaros un momento mirando a la niña que voy aquí a comprar no sé qué. Total, que el padre, ay Dios mío, que me han dejado a la niña. Ay, por Dios, qué estrés. Y bueno, estrés en aquel momento yo creo que ni existía la palabra estrés. El caso que estaban viendo la tele y entonces el padre con la niña, ven aquí, ven, estate aquí, porque la niña estaba tranquilamente jugando, pero claro, el padre quería tenerla cerca, no vaya a ser que la niña se vaya a caer ahora y se vaya a hacer un golpe y va a venir la madre y me va a montar una. Total, el padre, ven aquí, ven cariño, ven aquí con papá y tal. Total, que ponen a la niña, estaba el abuelo y el padre sentados en el sofá viendo la tele y ponen ahí a la niña, como para tenerla más controlada. Y entonces, de repente, en la tele sale algo que a la niña le asusta. Pues no sé, a eso no llegamos. Lo que vio en la tele, ella no fue capaz de identificarlo. Solamente sabe que en un momento dado, mirando a la tele, empezó a llorar y con un cuajo. Y entonces, pues no sé, a lo mejor imaginaros un muerto o cualquier cosa que pudo salir en la tele.
Entonces el padre se empezó a poner nervioso. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque la niña empezó a llorar, pues como a veces los niños lloran, de esto que parece que se aínan, que se quedan sin respiración. Y el padre se empezó a poner nervioso. Ay, Dios mío, ¿pero qué le ha pasado a la niña? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué llora? ¿Pero por ahí? ¿Pero no sé qué? Ay, por favor, ya verás ahora cuando venga la madre, no sé qué, no sé cuántos y tal y cual, no sé qué. Y el abuelo tranquilizándole. Bueno, que no pasa nada, que la niña ha visto algo en la tele, que se ha asustado. Ay, Dios mío, ahora ya verás, cualquiera aguantará a la madre, que me la ha dejado normal y ahora cuando venga está llorando y la niña está morada de tanto llorar, la niña se ahoga. Y el abuelo, ¿te quieres tranquilizar? El abuelo diciéndole al padre, ¿te quieres tranquilizar? Que no pasa nada, que la niña se ha dado un susto, pero que ahora se tranquiliza, ¿verdad, bonita? ¿Verdad, chiquitita? Que no pasa nada, ya está, no sé qué. Y el padre, ay, por Dios, la niña ya se va medio tranquilizando, pero el padre con una ansiedad, ay, por favor, de verdad, la niña, el susto que se ha llevado, si es que no la tenía que haber dicho que viniera, pero si es que para qué la dejamos que vea la tele. Bueno, el padre ha atacado. Y le dice el abuelo, haz el favor de ponte un chupito y tranquilízate, que estás histérico perdido. Y el abuelo coge una botella de anís, o de soberano, o de blanco y negro, de lo que tuvieran allí, y le echa un chupito al padre y se echa un chupito él. El padre se toma el chupito de anís, el abuelo se toma el chupito de anís y se tranquilizan. Y la niña registra en ese cerebrito pequeño que si bebes, los problemas se solucionan, que si estás nervioso, que si tienes algún problema, que si algo va mal, bebes un chupito y se arregla todo. ¿Puede ser más alucinante la historia? El padre histérico se toma un chupito y se tranquiliza. Se arregla el problema, se soluciona. El padre ya no está nervioso. Tu figura paterna, soluciona un problema muy grave para él en ese momento, tomándose un chupito de alcohol. La niña nunca más en la vida se vuelve a acordar de ese hecho, jamás. Hasta que hacemos la TIC y llega ese momento y dice, ostras, pues sí que me acuerdo de aquello yo, sí que me acuerdo. Y desde ahí ella se le queda en el subconsciente que cuando tienes problemas, cuando estás tenso, cuando pasa algo, con una copita se te cura. ¿Qué pasa? Ella llega a casa con un estrés del trabajo, porque además tiene un puestazo, con un estrés del trabajo y tal, y su cerebro relaciona, tómate una copita. ¿Qué pasa? Que el alcohol es adictivo. Te tomas una, te tomas otra, te tomas otra, te tomas otra. Total, que se iba a la cama con unos pedos como pianos. Reprocesamos ese hecho en el que ella conseguimos que entienda que eso no funciona así. Que eso fue una cosa que se le ocurrió al abuelo pues porque no sabía qué hacer, pero que el padre no se tranquiliza por esa copita que toma de alcohol, sino porque el padre se tranquiliza porque ya la niña ya se ha tranquilizado. La niña ya ha dejado de llorar y ya todo ha vuelto a la normalidad, independientemente del alcohol. Conseguimos procesarlo por unas técnicas que se utilizan y ella ya me dice a día de hoy que se toma una copa cuando quiere, pero que lo decide ella. No como antes que no lo decidía. O sea, si sale con unos amigos o a dar algo, a cenar o no sé qué, se puede tomar, o sea, que toma una copa. O sea, que tampoco es que se ha vuelto astemia de, ay, Dios mío, no puedo beber, como un alcohólico, que cuando un alcohólico está rehabilitado no puede volver a tomar alcohol. No es el caso de ella porque ella nunca fue alcohólica. Ella puede salir, tomarse un vino tranquilamente, incluso llegar a su casa y si le apetece tomarse una copa, pero lo controla. Ya no es ese descontrol. Así que esta es otra historia que os cuento que también me parece apasionante. Os iré contando historias porque es que tanto de clientes y clientas como mías propias, que ya sabéis que también cuento mis historias, que tengo muchas, pero que me parece absolutamente impresionante estas historias. Así que hoy os dejo una pincelada de lo que es el trauma y de las TICs. Y hablaremos muchísimo más en distintos podcasts porque es que es un tema apasionante y hablaremos muchísimo más. Pero bueno, de momento ahí os dejo una pincelada. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado, como siempre, hacerlo para vosotros. Y si tenéis alguna duda, algún comentario, algún tema que queréis plantear, pues o bien me lo dejáis aquí abajo en los comentarios o en la página de Instagram @lasilladeamelia. Os leo, os sigo y siempre que puedo os contesto. Os mando un beso fuerte y os espero el próximo miércoles.